Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. Sean todos de manera muy especial bienvenidos a esta nueva edición del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Como siempre lo decimos en la apertura del programa, es Dios quien nos da esta oportunidad de poder volver a estar con cada uno de ustedes. También para nosotros es una honra y un gran honor el poder estar llevando la palabra profética, la exposición bíblica, el análisis de señales e invitándoles a todos ustedes, igual que a nosotros mismos, a vivir en santidad y a estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Indiscutiblemente son días proféticos los que vivimos, días que están cumpliendo todo lo que Jesús nos informó en Mateo capítulo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, en el libro de Apocalipsis y en general en todo lo que está escrito en la profecía bíblica, en la palabra de Dios. Y esto nos marca un desafío, Iglesia del Señor Jesucristo. Es un tiempo para entender qué está frente a nosotros, para evaluar con sabiduría los días del tiempo del fin. No se trata de salir corriendo desesperados a escondernos en una montaña o en un búnker. Se trata de vivir para Cristo en la hora final de la Iglesia en la tierra. Como generación profética que somos y entendemos que el tiempo se está cumpliendo, debemos prepararnos, debemos preparar a nuestras familias, debemos predicar el Evangelio, debemos cuidar nuestras iglesias y, como lo decimos siempre, ser verdaderos discípulos de Cristo en la hora final. No sabemos cuánto tiempo Dios le va a dar a la iglesia acá en la tierra antes de que suene la trompeta del arrebatamiento, pero todo indica, estimados amigos, que muy pronto Cristo viene por su iglesia. Habiendo dicho todo esto, le invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, que en este momento estamos llevando a todos nuestros amigos auditores, tanto acá en Chile como fuera de Chile. Gracias, oh Dios, dejamos todo lo que diremos y haremos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados amigos de nuestra audiencia nacional e internacional, queremos dejarles saber que este programa también está siendo transmitido directamente a través de las redes sociales, particularmente hoy en la plataforma de YouTube. Si usted quiere poder escucharnos directamente allí ante cualquier eventualidad, usted puede ir a nuestro sitio de internet www.profeciashoy.cl y podrá hacer clic allí donde aparece la información de la transmisión de nuestro programa en vivo. Así que recuerde, puede escucharnos también en directo, para lo cual visite nuestro sitio www.profeciashoy.cl. Hemos estado en nuestro estudio del libro de Hebreos, estamos en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante para recordarnos lo que habíamos estudiado. Dice el versículo 5 de Hebreos capítulo 2: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a leer hasta ahí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú nos hables tu palabra y nos enseñes tu verdad. Queremos conocer a Cristo en profundidad en estos días finales de la Iglesia en la tierra. Queremos poder conocer tu verdad y poder ser guiados, Dios, a toda justicia mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Líbranos en este tiempo del engaño y ayúdanos a conocer tu verdad. Recibimos tu palabra y escondido detrás de la cruz, predico tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos estudiado, y yo se los he mencionado a ustedes en semanas anteriores, que cuando uno mira desde mucha altura la palabra de Dios, hay 4 grandes fases, y quiero que esto no se le olvide. Está la etapa de la creación, está la etapa de la caída, que son etapas cortitas en los primeros 3-4 capítulos de Génesis. Y luego de la caída viene todo el trabajo redentivo de Dios, viene la fase de la redención, que son miles de años y gran parte de la Biblia. Más del 95-96% es, o póngale 90% por ahí, la fase redentiva. Dios trabajando en la historia para salvar al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y esta tercera fase, esta tercera etapa redentiva, termina con el Señor Jesucristo viniendo en poder y gloria por segunda vez, con la llegada del reino de Dios, y comienza todo lo profético, todo lo escatológico, todo lo que está establecido en el libro de Apocalipsis, y luego viene la edad eterna. Este es un resumen de la Biblia a 10.000 metros de altura. Y nosotros hoy día como iglesia estamos justo en el cierre de la tercera etapa y el inicio de la llegada del reino de Dios. Aquí estamos en la profecía. En una radio cristiana varios años atrás me preguntaron: Pastor Henry, si siempre han habido guerras y rumores de guerra y crisis, ¿cómo sabe usted que este es el final del siglo? ¿Cómo sabe que estamos en los tiempos del fin? Y yo le contesté, bueno, porque nunca antes el hombre ha tenido más de 10.000 armas atómicas para destruir el planeta como 200 veces, porque nunca hemos tenido tanta maldad guardada en los laboratorios bioquímicos para destruir al ser humano, porque nunca la riqueza ha estado tan concentrada en la sociedad. Menos del 10% de la humanidad tiene más del 90% de la riqueza, y sabe que por cada persona hay más de 500 explosivos a nivel mundial guardados. Es que es tremendo, tremendo. Por lo tanto, este es un tiempo para enfocarnos en Cristo. Este es un tiempo para conocer a nuestro Redentor, para poder tener esperanza en Él. Porque las cosas que están pasando en el mundo y en la sociedad lo tienden a deprimir a uno, ¿o no? Por eso es que tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que centrarnos en Él. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y de alguna manera alegórica, simbólica, tenemos que comer Cristo, tenemos que respirar Cristo, tenemos que vestir Cristo, tenemos que habitar Cristo, porque es la única forma de que podamos vivir en medio de este mundo que está crítico, ¿no? Así que el libro de Hebreos nos cuenta quién es Cristo profundamente. No sabemos, como hemos estudiado con exactitud, quién escribió Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue un discípulo de Pablo, otros dicen que puede haber sido Apolo, pero lo que sabemos es que es un libro profundo. Y además sabemos que fue escrito a creyentes judíos que estaban evaluando dejar la fe. Y por eso Hebreos habla tanto de la historia del Antiguo Testamento y hace tanta referencia al Antiguo Testamento. Porque en la época del Imperio Romano, en donde se está escribiendo Hebreos, solamente algunas religiones eran respetadas y permitidas. Y el judaísmo era una de esas, pero no el cristianismo. Y entonces algunos creyentes judíos decían, bueno, parece que es mejor volver a ser judío que cristiano, porque como judío no me van a perseguir, y si soy cristiano, Roma me va a perseguir. Entonces el escritor de Hebreos comienza en el capítulo 1 mostrándonos que Dios ha hablado por su Hijo y mostrándonos al Hijo como superior a los profetas del Antiguo Testamento, como superior a los ángeles, como mostrándonos al Hijo creador de todas las cosas, como mostrándonos al Hijo igual que el Padre, como Dios, segunda persona de la Trinidad, y sobre todo mostrándonos al Hijo como el autor y consumador de nuestra salvación, ¿no? Mire cómo dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir,
Cristo es el mensaje central de Dios para el hombre. Cristo es el personaje central de la Biblia. La Biblia habla de la obra de Cristo. La Biblia habla de la vida, de la enseñanza, de la obra, de la pasión, de la muerte y la resurrección y de la segunda venida de Cristo. Así que sin Cristo usted no es nada, ¿cierto? Y yo espero que si nosotros no alcanzamos a estar vivos en el momento que Cristo vuelva por segunda vez, nuestras palabras puedan ser: Señor Jesucristo, en ti creo, en ti confío y en tus manos encomiendo mi vida. La iglesia dice amén, porque Cristo es nuestra esperanza. Así que este libro es profundo y nos va a mostrar quién es Cristo. Así que el escritor de Hebreos en el capítulo 1 se da tiempo para mostrarnos a Cristo superior a los ángeles. Y dice: ¿a cuál de los ángeles Dios dice, siéntate a mi diestra? Y Dios llama al Hijo Dios. Porque en la época en que se escribe Hebreos, la cultura judía tenía mucho respeto por los ángeles. Los ángeles habían traído un mensaje, los ángeles habían ayudado a Israel. Así que los judíos tenían una doctrina angeológica bien profunda. Y por eso el escritor de Hebreos dice: sí, pero Cristo es superior a los ángeles. Así que no hay concepto, no hay idea, no hay palabra, no hay modelo político, no hay modelo sociológico, no hay modelo teológico superior a Cristo. Cristo es el principio y el fin de nuestras vidas. Y sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. Y si usted piensa que es algo, tenga cuidado, porque si usted es algo en Cristo. Así que cuando llegamos al capítulo 2, y estoy haciendo como un recuento, el autor de Hebreos comienza a hablarnos, y es lo que estudiamos hasta el versículo 4, que valoremos nuestra salvación. Dice el versículo 3 del capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y el Señor nos da una salvación tan grande para recuperar el lugar y el plan que Dios tenía cuando creó al hombre y el hombre estaba sin pecado. Nuestro desastre como raza es que nos olvidamos del propósito de Dios. Cada uno de nosotros ha vivido bajo sus propios caminos. Cada uno de nosotros ha estado viviendo, y la humanidad entera haciendo lo que ha querido. Y cuando Cristo nos ha salido al encuentro y cuando hemos conocido la verdad y nos hemos arrepentido, hemos entendido que esta forma de vida que estamos teniendo no es la forma de vida que Dios hizo. Dios no hizo al hombre para que se matara con armas nucleares. Dios no hizo al hombre para que se matara con pistolas y metralletas. Dios no hizo a la sociedad para eso. Y por eso la palabra dice que en el tiempo del milenio las armas serán fundidas para ser arados. Eso está escrito. Ya no harán más armas para la guerra. Entonces hay que reconocer que como raza estamos lejos del propósito de Dios. Y por eso que tenemos que, tú y yo, aferrarnos a Cristo. Tenemos que abrazarnos a Cristo en todas nuestras áreas, porque está tan compleja la sociedad y el mundo, uno le entra la angustia por cómo están las cosas. Y el diablo, como es muy astuto, dice: no la vas a poder hacer. Pero usted ahí tiene que decirle a Satanás: mira, tú estás derrotado. Cristo te derrotó y la cruz es poderosa. Así que el escritor de Hebreos nos ayuda a contar del versículo 5 en adelante a entender cuál es el propósito de Dios para el hombre. Por eso dice el versículo 6, citando al Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y pusiste las obras de tus manos, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Cuando Dios crea al hombre, a Adán y Eva en el jardín del Edén, fíjese, Dios lo crea con un propósito tremendo. Dios lo crea para que el hombre y la mujer sean sus embajadores ante el resto de la creación. Cuando el hombre caminaba en Edén, y estoy hablando de Adán y Eva, la creación estaba perfecta y se regocijaba de ver a un embajador de Dios en el planeta. Porque uno no entiende cómo era ese mundo perfecto, porque nosotros nacimos imperfectos. No había falta de alimentos, no había crisis de energía, no había contaminación ambiental. Los animales no eran violentos, y es posible incluso que hasta los animales de alguna forma pudieran hablar, porque Eva no se sorprendió cuando la serpiente le habló, ¿cierto? Porque si hubiese sido extraño, Eva hubiera dicho: te reprendo, Satanás, ¿de dónde esta serpiente está hablando? ¿No es cierto? Había perfección.
Entonces el escritor de Hebreos está recordando el Salmo 8 y diciendo: todo lo creado lo sujetaste al hombre. Pero ¿cuántas veces a usted no le ha pasado que usted toma una decisión y usted cree que es todo súper bueno, súper perfecto, súper bonito? Y usted dice: esta es la persona perfecta. Y el príncipe se convierte en sapo o la princesa se convierte en rana. Estoy poniendo un ejemplo para que usted me entienda, ¿no? Porque, hermanos, todo lo que el hombre hace desde la caída está marcado por el pecado. Y por eso que hemos perdido el lugar que Dios tenía para nosotros, y la salvación que Cristo ha ganado para nosotros no solo nos da la vida eterna, sino que nos restituye al plan original que Dios tenía. ¿Se imagina usted cuando usted sea perfecto y haya sido resucitado y la última fase de la salvación se haga realidad, que es la fase de la glorificación? ¿Se imagina usted perfecto? Yo no me imagino a mí mismo perfecto. Ya no vamos a pecar más. Ya no vamos a tener más malos pensamientos. El Señor va a extender su tabernáculo sobre nosotros, eso dice Apocalipsis. Él va a habitar en medio nuestro, no va a haber necesidad de templo, porque vamos a tener una comunión directa con Dios. Vamos a estar conectados directo a la fuente de la vida. Va a ser maravilloso. Y todo eso va a ser posible porque Cristo murió en la cruz y dio su vida por ti. Y por eso te perdonó los pecados, y solo lo que Dios espera de ti, como primer paso en tu nueva vida, es que tú digas: creo que Jesús es el Señor y creo que Dios lo levantó de los muertos y le recibo como mi Señor y Salvador. Por eso yo proclamo este día: creo que Jesús es el Señor. Creo que Jesús es mi Salvador. Creo que Dios le levantó de los muertos. Creo que Jesús vuelve por segunda vez. Y nada detendrá que Jesús vuelva por segunda vez. Porque Él mismo lo dijo. Tremendo, ¿no? Y fíjese que ya a contar del versículo 8, comienza, después de habernos hablado del propósito que Dios tiene para el hombre, comienza a hablarnos de quién ha recuperado este propósito. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, todavía no vemos la perfección del hombre. Pero luego en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, se comienza nuevamente a enfocar en Jesús y su obra. Dice: el hombre fue hecho menor que los ángeles, tú le sujetaste la naturaleza, pero no todo está sujeto porque está el problema que he mencionado, que es el problema del pecado. Pero se enfoca ahora, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Porque fíjese, cuando Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo y su cuerpo físico se engendrado en el vientre de la Virgen María, porque si usted lee bien Isaías 9:6, el niño es nacido, pero el hijo es dado. ¿Se entiende? Es un tema teológico profundo. El cuerpo de Cristo nace, pero el hijo es dado a ese cuerpo. Entonces Cristo, como el hombre perfecto, como la única persona del universo con dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, nace en un cuerpo humano, incluso menor a los ángeles, dice un poco menor a los ángeles, pero Él, al ser el hombre perfecto, dice a Jesús, coronado de gloria y de honra. Porque este es un problema grave y lo hemos discutido, yo lo he enseñado en otras ocasiones. Hermanos, si usted no se da cuenta de la gravedad del problema del pecado, usted nunca va a amar a Jesús de verdad. Si usted no se da cuenta que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, que usted estaba tirado allí en el camino, lleno de inmundicia bajo la ira de Dios, y que fue un acto de misericordia sublime de Dios que lo alcanzó, usted nunca va a valorar lo que Cristo hizo. Y para que Cristo lo hubiese podido salvar a usted, Él tenía que haber sido perfecto y sin pecado. Porque fue grave la caída, el pecado fue tan grave. Mire cómo estamos, mire cómo se matan. Porque la maldad humana no tiene límite. La maldad humana cada vez crece y crece más. Entonces necesitábamos un hombre perfecto, el postrer Adán, que pudiera dar su vida por nosotros, en que pudiéramos confiar, porque aquí hay un tema profundo. Hermanos, la ley de Dios es santa y es 3 veces santa como Él. Entonces Dios en su soberanía, póngame atención, y en su justicia,
que son los atributos y las perfecciones de Dios, también está mostrando amor y misericordia. Pero Él es 3 veces santo, como dicen esos seres angelicales en Isaías 6. Santo, santo, santo. Por lo tanto, Él tenía que erradicar el pecado del universo mediante un proceso y un plan. Y eso fue el plan de redención. Y eso es de lo que trata la Biblia, este libro de más de 1100 páginas, donde más del 90%, como les he enseñado, trata de este tema de cómo Dios trabaja para redimir al hombre. Entonces ahora aquí en el versículo 9 comienza nuevamente la cámara del escritor, inspirado por el Espíritu Santo, a hablarnos de Jesús. Hebreos es un libro de cristología profunda, nos va a mostrar la naturaleza de Cristo. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos muestra lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, los fundamentos del reino. Juan nos muestra aquellas cosas que no quedaron incluidas en los evangelios sinópticos y da mucha importancia a la última noche cuando Jesús muere. Y están los grandes discursos del Señor. Pero el libro de Hebreos nos muestra profundamente quién es Jesús, su trabajo redentivo, su naturaleza superior a los ángeles, nos habla de su divinidad, nos habla que es el creador del universo. La Trinidad creó el universo a través de Jesús. Eso es lo que dice aquí y también está repetido en el capítulo 1 de Colosenses. Y por lo tanto, dice poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Por qué el escritor dice que Jesús está coronado? Fíjese, coronado de gloria y de honra. Como hombre perfecto. Porque como Dios no necesita ninguna corona de nada porque es Dios. Pero ¿por qué está coronado de gloria y de honra? Y la respuesta viene a continuación. A causa, como consecuencia, como resultado, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sabe usted que Jesús, como hombre perfecto y sin pecado, no necesitaba morir? Jesús se pudo haber ido al cielo en carne, porque era hombre perfecto, no necesitaba morir. Pero Él murió y dice que gustó la muerte por todos. Es decir, Él murió por ti. Si colocáramos aquí en la pantalla el pecado más horrible y asqueroso que cada uno de nosotros ha hecho, ¿tendría usted cara de estar aquí viendo eso y que todos los demás lo vieran? Jamás, ¿cierto? ¿Cómo no voy a estar agradecido de que Cristo perdonó mis pecados? ¿Cómo no voy a amar a aquel que padeció la muerte por mí? ¿Cómo no le voy a dar todo lo que tengo? ¿Cómo no lo voy a seguir todos los días de mi vida? ¿Cómo no voy a poder vivir esa canción que dice seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir sin desmayar, Señor? Porque si usted hoy día es algo, es porque Cristo dio su vida por usted. Y por eso Dios le corona de gloria y de honra a Cristo, el hombre perfecto, porque dice aquí, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, a causa del padecimiento de la muerte. Oiga, padeció, le dolió. La gente a veces piensa torcida y equivocadamente que los clavos a Jesús no le dolieron. Y oiga, le pusieron una corona de espinas. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que la tierra produce espinas y abrojos a causa del pecado del hombre. Así que cuando Cristo recibe esa corona de espinas, le están poniendo la corona del pecado de todos nosotros. No es una coincidencia. Los pecados de la humanidad rompieron su cuero cabelludo. Entonces, en su muerte santa, sustitutoria, en su muerte expiatoria, Él incluso tiene una corona de pecado, que es esa corona de espinas, siendo Él santo y 3 veces santo. Pero Dios le resucita de los muertos, dando prueba que es su Hijo, dice la palabra, y Él ahora está coronado de gloria y de honra, porque Él murió por ti y por mí, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque es tan grave mi pecado y el tuyo que alguien tenía que morir por nosotros, porque no había ninguna otra posibilidad. ¿Lo entiende? Porque ya es tiempo de comer comida profunda, ya es tiempo de crecer, ya es tiempo de terminar con el reclamo en la iglesia, ya es tiempo de terminar con el reclamo en la casa, en la familia, ya es tiempo de terminar con el reclamo en el matrimonio, porque pronto nos vamos a enfrentar a Cristo, pronto nos vamos a enfrentar a Cristo. Y si no nos enfrentamos ahora y no comenzamos a servirle ahora,
Cuando estemos en el tribunal de Cristo, del cual habla Pablo, vamos a llegar a Él con las manos vacías. El Señor nos ayude, ¿cierto? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y mire qué tremendo es el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Fíjese bien, estamos haciendo un estudio sencillo, pero no menos profundo y casi exegético, interpretativo aquí, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Cristo, en su condición de hombre, llevándote a ti y a mí a la gloria, iba a ser perfeccionado viviendo en esta tierra, sufriendo el dolor humano, sufriendo la angustia, sufriendo la traición, experimentando la muerte de su amigo Lázaro y experimentando aún su propia muerte. Tremendo, ¿no? Es decir, tenemos un Redentor y un Señor que experimentó el frío, que experimentó el hambre, que experimentó la sed, que experimentó el trabajo duro, que experimentó la traición. Yo siempre pienso ahí en el capítulo 6 de Juan, por ahí entre los versículos 60 al 66 aproximadamente. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, Juan 6, 60. Mire cómo dice esto. Al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tremendo, ¿no? Y el versículo 66 dice, Juan 6, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos, hemos estado enseñando de discipulado en la iglesia, así que usted tenga cuidado cuando empiece a encontrar la palabra del Señor dura. Tenga cuidado cuando usted empiece a encontrar de que la palabra de Dios desafía su vida a dejar el pecado. Tenga cuidado cuando usted empieza a decir, oye, pero esto no me gusta. Porque cuando usted empieza en esa, el próximo paso es que usted va a dejar al Señor y el diablo lo va a esclavizar. Tremendo. Yo sé que necesitamos consuelo, yo sé que necesitamos sanidad interior, yo sé que está difícil vivir. Nadie me lo va a contar. Yo sé que en nuestras propias casas a veces tenemos que luchar con situaciones o en la calle o en el trabajo. Pero cuando Dios nos llame a través de su palabra al arrepentimiento, usted no empieza, está muy dura la palabra, mejor voy a dejar de congregarme un rato porque está muy dura la palabra. Prefiero que el Señor me hable con dureza y salvarme, ¿cierto? Que pura sanidad interior, que no estoy en contra de la sanidad interior. Yo necesito sanidad interior y usted necesita sanidad interior, pero mi problema número uno es el pecado y la solución a eso se llama Cristo. Y luego veamos qué podemos ir arreglando. Porque cuando lo abandonan, cuando le dicen que la palabra es dura y muchos vuelven atrás, es porque Jesús les ha parado el carro, déjeme decirlo en buen chileno. Jesús ha hecho el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, 5,000 mujeres y como 10,000 niños. Ha alimentado entre 15 a 20,000 personas. Si uno lo piensa bien, en esa época solo se contaban a las damas. Y sabe, ellos lo quieren hacer rey y quiere que les siga dando comida gratis. Y él les dice, paren un poquito. Yo vine a hablar de las cosas del reino de Dios. Trabajen por la comida que no perece. Y ahí ellos encuentran que es duro el mensaje. Me temo que muchas personas van a terminar en la perdición porque encuentran dura la palabra y no la entienden. Dios nos ayude. Así que el autor de Hebreos nos está hablando de Cristo y su sacrificio y ahora nos está hablando porque fue coronado de gloria y de honra a causa de la muerte, porque pagó el precio de la muerte por ti. De eso está hablando el versículo 9. Y luego en el versículo 10, que hoy solo lo estamos introduciendo, después lo vamos a seguir profundizando, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y que por todas las cosas subsisten, que él, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, fuese perfeccionado. Dios permite que Cristo aquí en la tierra fuese perfeccionado para entender la naturaleza humana y poder morir en la cruz como el hombre perfecto. El ser humano que pasó hambre, que pasó frío, que pasó dolor, que nació en medio de la pobreza, que tuvo que trabajar porque Cristo también trabajó. Y aún en la cruz, cuando Jesús está muriendo como hombre, le encarga a Juan, le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, diciéndole a Juan, cuídala. ¿Se entiende? Tremendo, ¿no? Porque él ya cumplía su rol de hombre. La teología ha discutido mucho
que cuando lleguemos a la eternidad y Cristo habla de que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿qué es lo que vamos a ver en ese momento cuando miremos hacia el trono? Y la conclusión es, y esto lo dicen los libros de teología, la teología seria, profesional, que vamos a ver a un hombre sentado, vamos a ver a Cristo en su condición de hombre. Pero a la vez Él va a ser 100% Dios, entonces es posible que Él esté sentado en el trono y alguno lo va a estar mirando y va a ser posible que tú también estés hablando con Él al mismo tiempo y le puedas dar un abrazo al Señor. Qué bonito va a ser darle un abrazo a Cristo, ¿cierto? Y Él te va a contar y te va a decir, mira, cuando tú estabas en ese gran problema y tú clamaste a mí, yo estaba al lado tuyo para ayudarte. Porque fíjese esto, Cristo al ser hombre, ser humano, quiere ser amigo tuyo, quiere escucharte. Tú podrías estar 24 horas contándome a mí tu problema, pero yo no estoy en tus zapatos, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para entender, pero no voy a entender tu problema. Pero Dios sí lo va a entender en Cristo Jesús. Así que Cristo es hecho, hagamos un resumen, un poco menor que los ángeles, es lo que está diciendo el pasaje. Primero nos habló de que Dios crea al hombre con un propósito, y luego Cristo viene como redentor, poco menor que los ángeles, y recibe una corona de gloria y honra a causa del padecimiento de su muerte. Oiga, si la muerte de Cristo en la cruz es terrible, patética, monstruosa, es una tortura extrema. Hay médicos profesionales que han estudiado todo lo que Jesús muere y pasa en la cruz, cómo es torturado, las heridas, el dolor que le causan. Y es tremendo. Por lo tanto, no es algo menor. Y luego dice que era conveniente. En el propósito de Dios, dado que Cristo iba a llevar a muchos hijos, ¿a dónde los va a llevar? ¿Qué dice ahí el versículo 9? ¿A dónde va a llevar a los hijos? A la gloria. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dado que tú vas a llegar a la vida eterna, dado que tú vas a llegar a la ciudad de Dios, dado que tú vas a llegar a la nueva Jerusalén, dado que tú vas a llegar a la perfección, a la glorificación de tu cuerpo, dado que tú vas a volver al estado de perfección con el cual Dios creó a la humanidad, es decir, a la gloria, Cristo tenía que ser perfeccionado por aflicciones, porque Él iba a ser el autor de nuestra salvación. Oiga, Cristo el Hijo de Dios, y esta idea va a aparecer varias veces en el libro de Hebreos. Era necesario, en el propósito eterno de Dios, que Cristo viviera al 100% la experiencia humana, pero sin pecado. Por eso hemos dicho, y es algo para pensar, que cuando tú vas a trabajar, Cristo va a trabajar contigo, porque Cristo trabajó. Cuando tú vas a manejar tu taxi, Cristo va manejando el auto contigo, porque Cristo trabajó. Cuando la dueña de casa está en su casa, Cristo está con ella. Cristo va en el camión del gas, Cristo va a la escuela, Cristo va a la oficina, Cristo va a la universidad. Donde quiera que tú estés, Cristo va contigo, porque Él vivió la experiencia humana. Entonces, Él te ve esforzarte y se acuerda de lo que Él vivió y te trata de animar, te trata de dar fuerza para el día siguiente. Es tan grande, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, que yo te quiero invitar a que tú le sirvas al Señor con todo tu corazón. Yo te quiero invitar a que tú le des al Señor lo mejor de ti y no las sobras. ¿Sabe? Al comenzar a aplicar toda esta palabra a nuestra vida, comencemos con esta aplicación. A Dios hay que darle lo mejor, no las sobras. Y yo me temo que muchas veces le estamos dando sobras a Dios. Tenemos que darle lo mejor de lo mejor, las primicias de nuestra vida, no lo que nos sobra. Y no estoy hablando solo de dinero. Hoy día hay gente que se levanta contra el tema del diezmo. El diezmo es lo mínimo que deberíamos dar al Señor. De ahí para arriba, porque Dios está pidiendo nuestro tiempo, Dios está pidiendo nuestras habilidades. Porque Cristo, el hombre perfecto, para que tú te salvaras, dio todo lo que Él tenía, hasta la última gota de su sangre. Y por esa sangre bendita y gloriosa, mis pecados y los tuyos fueron perdonados. ¿Cómo no hemos de agradecerle? ¿Cómo no hemos de servirle? ¿Cómo no hemos de buscarle? ¿Cómo no hemos de clamar a Él? ¿Cómo no hemos de buscar su rostro? Porque solo en Él, tú y yo vamos a ser completos. Solo en Él nosotros vamos a poder ser libres de nuestras angustias, de nuestros dolores, y solo en Él vamos a poder construir futuro en esta tierra, porque Él nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. No tengo palabras para agradecer lo que Jesús ha hecho por mí.
No tengo palabras para poder entender que Él ha sido coronado de gloria y de honra por la muerte que tuvo que pagar por mí y mis pecados, por la muerte monstruosa que Él vivió. Y por eso he dicho, y lo digo una vez más, que el día que llegue delante de su presencia, solo quiero tirarme a los pies del Señor y decir: gracias, 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 gracias. Y creo que voy a estar no sé cuántos millones de años diciendo gracias, gracias, gracias. Que no hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en mí. Yo no sé qué Dios vio en mí que me llamó a salvación. Yo me miro y no encuentro nada bueno en mí, pero Él algo vio en nosotros, en su amor y en su misericordia, que nos llamó a salvación. Gracias al Padre Celestial que envió a Jesús. Gracias a Jesús que tomó forma humana para experimentar nuestros dolores y nuestras angustias. Gracias, Cristo, que te coronaste de gloria y honra por el padecimiento y por el dolor. Ayúdanos a poder servirte, Señor, con lo mejor que tenemos. Ayúdanos que cuando venimos al templo vengamos felices y no alegando porque tenemos que venir a congregarnos. Ayúdanos que cuando tenemos que colaborar financieramente lo hagamos con amor. Ayúdanos que cuando tengamos que desarrollar nuestro ministerio lo hagamos con lo mejor, que cuando tengamos que coordinar tengamos la felicidad, porque allá en el cielo nadie va a ir a coordinar. Ese trabajo lo hacen los ángeles. Allá en el cielo nadie va a venir a hacer el aseo del templo, porque allá en el cielo la perfección no se ensucia. Así que la invitación, una vez más, que nos está extendiendo el Espíritu Santo a través del libro de Hebreos, es que nos enfoquemos en Cristo, porque hay un mandamiento que cumplir. Y el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con tu mente, con tu alma, con tu corazón, con toda la fuerza de tu vida. Amarás al Señor tu Dios con todo. La diferencia que hay es porque amamos poco al Señor. Queremos escapar del lago de fuego y de la condenación, pero no queremos perder los placeres de este mundo. Dios tenga misericordia. Yo no entiendo cómo no nos podemos congregar. Yo lo invito a usted a cuidar la iglesia y por amor a Cristo congregarse, porque vienen días difíciles a la tierra. Debemos ordenar nuestra vida en función del reino de Dios, para darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Porque por tus pecados y los míos, Cristo sufrió y padeció. Y si no le damos lo mejor a Él, lo vamos a lamentar por toda la eternidad. No estoy diciendo que te vas a perder. Estoy diciendo que cuando te pares frente a Él, no tendrás nada que ofrendar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la palabra del Señor para hoy. Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos colabora para poder mantener este programa de radio en el aire y transmitiendo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos envían sus aportes. Si usted valora este ministerio y aún no nos está colaborando y aportando, le pedimos respetuosamente que nos escriba a nuestro correo de contacto programa@profeciashoy.cl, programa@profeciashoy.cl, y así le comunicaremos cómo puede contactarse con nosotros y ayudarnos a mantener la palabra profética de Dios en el aire. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, estimados amigos auditores, continuando con nuestro programa este día, queremos invitarles a nuestra sección de noticias proféticas para esta semana.
la noticia de la semana. Bendiciones, queridos hermanos y amigos, auditores del programa Profecías Hoy. Soy la hermana Indri Cortés de Alvarado, que les habla desde Dallas, Texas, y el día de hoy estaré compartiendo una noticia que ha estado en casi todos los medios sociales acá en los Estados Unidos en estas últimas semanas. La noticia la estaré leyendo del diario Libertad Digital, que salió hace unos pocos días, y dice así: Massachusetts legaliza el aborto libre hasta el nacimiento. La gobernadora demócrata Maura Healey firma una ley que elimina el límite de 24 semanas y deja la decisión en manos del criterio del médico. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, firmó el lunes la ley que elimina las restricciones gestacionales al aborto en el estado. A partir de ahora, un médico podrá practicar la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, basándose únicamente en su juicio profesional médico. Hasta ahora, la norma permitía el aborto libre hasta la semana 24. Más allá de ese punto, solo era legal en 4 supuestos concretos: para preservar la vida de la mujer, su salud física o mental, por anomalía fetal letal o por un diagnóstico grave que hiciera inviable la supervivencia del feto fuera del útero, sin intervenciones extraordinarias. La nueva legislación deroga ese marco y sustituye las excepciones por el criterio del facultativo de acuerdo con los estándares de atención aceptados y basándose en su criterio profesional. En la práctica, esto supone la implantación del aborto a voluntad hasta el último día del embarazo. Los médicos podrían enfrentarse, en el peor de los casos, a reclamaciones por mala praxis. Massachusetts se convierte así en el 10º estado en Estados Unidos, junto al Distrito de Columbia, que no impone ningún límite temporal al aborto. Se suma a Alaska, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon y Vermont. La decisión del Tribunal Supremo de revocar el fallo de Roe vs. Wade devolvió la decisión sobre la legalidad del aborto a los estados. En general, los estados que votan por los republicanos han apostado por legislación que permite el aborto solo bajo ciertas circunstancias, dejándolo libre por periodos muy cortos. Por el contrario, los estados más demócratas han ampliado el periodo en que cualquier mujer pueda abortar, eliminando condiciones. Bueno, dejaré hasta aquí la lectura de esta noticia porque quiero comentar desde el punto de vista de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos sabemos que Dios es el creador de la vida y la palabra del Señor nos muestra en diferentes pasajes que es Dios el que conoce y forma al ser humano desde el vientre de su madre. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, nosotros podemos leer lo siguiente, donde vino la palabra de Dios al profeta Jeremías, diciéndole: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. También el Salmo 139, versículos 13 al 16, nos confirman que es Dios quien da la vida y crea al ser humano en el vientre. Leo lo que dice la palabra: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay otros pasajes relacionados con esto, como por ejemplo en Gálatas capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pablo menciona que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia, reforzando la idea de propósito divino en la etapa prenatal. En el libro de Lucas también podemos ver cuando se relata la reacción de Juan el Bautista, que aún estaba en el vientre de Elizabeth, a la llegada de María. Y se los voy a leer. Lucas capítulo 1 versículo 41 dice así:
Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, es decir, Juan el Bautista, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Es lo que dice Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Por lo tanto, nosotros como cristianos, más allá que por la pertenencia a un partido político, nosotros somos defensores de la vida, especialmente de aquella que está formándose en el vientre materno y que es una vida inocente, que no tiene forma de defenderse a sí misma. El libro de Proverbios también nos dice, en el capítulo 6, versículos 16 al 19, que 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, y aquí preste atención a esta parte, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, dentro de las cosas que el Señor aborrece están consideradas las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Y cómo podemos llamar a un aborto que ahora ha sido establecido y permitido en el estado de Massachusetts? Hasta el mismo día prácticamente del nacimiento, una mujer puede ir y determinar que no quiere a ese bebé y que requiere un aborto. Es decir, requiere que ese bebé sea asesinado antes de nacer. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Como ya les leí algunos pasajes, lo que está la palabra de Dios diciendo es básicamente que el aborto es un asesinato, es matar a un ser humano creado a la imagen de Dios. Mucha gente trata de levantarse en contra de esta palabra, trayendo argumentos como ¿qué pasa con los casos de violación o incesto? Y sabemos que esa es una situación difícil, que una persona o incluso una niña quede embarazada como resultado de una violación o un incesto. Pero la pregunta sería, ¿acaso la solución es asesinar a un bebé, a un ser humano, a causa de eso? 2 males, que serían la violación o el incesto, y luego agregándosele el asesinato, 2 males no significarían que eso se convierta en algo bueno. Matar intencionalmente al bebé que está en formación no es la solución. Además, se ha comprobado que el abortar es una experiencia traumática para la mujer también. El aborto nunca borrará el dolor de una violación o de un caso de incesto, pero sí puede agravarlo. Por lo tanto, las soluciones serían dar ese bebé en adopción en lugar de cometer un asesinato. Y un niño concebido como consecuencia de alguna situación así, no por eso deja de ser un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, como cualquier otro ser humano. La vida de ese niño debe protegerse como la de cualquier otra persona. Ahora, estadísticamente, es importante tener en cuenta que los abortos por violación o incesto representan un porcentaje muy pequeño del total de abortos. Por ejemplo, solo el 1% de los abortos se pueden atribuir a casos de violación o incesto. Esto está citado por Torres y Forrest, que son médicos del área de reproducción y salud. Y lo puede encontrar en el sitio www.abortionfacts, que es de octubre del 2001. También muchos tratan de usar la idea de que ¿qué pasa si la vida de la madre está en peligro? Y también los médicos han dicho que menos del 1% de todos los abortos se realizan para salvar la vida de la madre. Y el doctor Irving Kushner, profesor de obstetricia de la Facultad de Medicina, cuando testificó ante el Senado de Estados Unidos, le preguntaron con qué frecuencia son necesarios los abortos para salvar la vida de la madre o para preservar la salud física. Y su respuesta fue, en este país, alrededor del 1%. Eso está registrado en el testimonio ante el Subcomité sobre la Constitución de Estados Unidos del Comité Judicial del Senado del 14 de octubre de 1981. Otros profesionales médicos incluso van más allá, afirmando que el aborto nunca es necesario para salvar la vida de la madre.
Más de 1.000 ginecólogos obstetras y expertos en salud materna firmaron una declaración en el 2012 en la que declaraban en parte, como profesionales e investigadores experimentados en obstetricia y ginecología, afirmamos que el aborto directo, la destrucción intencional del feto, no es médicamente necesario para salvar la vida de una mujer. Frente a todo esto que estamos viendo, nos podemos dar cuenta que más y más el ser humano se está apartando de Dios. La palabra del Señor nos dice en la carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo, en el 2 libro, capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Qué descripción más detallada nos da aquí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Y dentro de esta lista que menciona hay una que tiene relación con esto, sin afecto natural. Es decir, que una persona, una madre, quiera matar a un ser humano, a su bebé en el vientre, no es otra cosa que no tener afecto natural. Quiero también compartirles lo que dijo el hermano Franklin Graham, quien es hijo del conocido evangelista que ya partió a la presencia del Señor, Billy Graham, y dice lo siguiente: esto es un asesinato, es malvado, ya que esta señora, gobernadora de Massachusetts, dijo: mientras yo sea gobernadora, el aborto seguirá siendo seguro, legal y accesible en Massachusetts. Tienen mi palabra. Y cuando ella estaba firmando esta ley, estaba rodeada por mujeres que la celebraban y aplaudían y se gozaban en esa decisión. Qué tremendo que se pueda celebrar la muerte de esta manera, el asesinato de un bebé inocente en el vientre, y que incluso sea hecho por mujeres. El evangelista Franklin Graham expresó su desacuerdo con la ley X e indicó que aquellos que celebran la firma del proyecto de ley no lo harán cuando un día se presenten ante Dios. Esto me da escalofríos, sonrisas y aplausos mientras la gobernadora demócrata de Massachusetts firma un proyecto de ley que permite el aborto hasta el momento del parto en su estado, publicó Graham. Esto es un asesinato, es malvado. Ella llama al aborto atención médica para las mujeres. Vivimos en estos tiempos y por eso que estamos viendo cómo la ira de Dios, que es lo que dice la palabra, se desata, cae del cielo sobre los hijos de desobediencia. No nos extrañemos cuando veamos los juicios de Dios derramándose sobre los distintos lugares, ciudades y países. Ahora, un punto que quiero tocar antes de despedirme: ¿qué pasa con aquellas personas, con aquellas mujeres o con aquellas personas que han participado en un aborto? ¿Han tenido un aborto? ¿O en el caso de los hombres han alentado, han proporcionado, han pagado para un aborto? ¿O en el caso de un médico que lo ha realizado? ¿Qué pasa con ellos? La palabra del Señor dice que el pecado del aborto no es menos perdonable que cualquier otro pecado. Por eso, si una persona o si tú que estás escuchando has participado en esto, quiero decirte que hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y vienes a Él por la fe en Cristo, por la sangre derramada en la cruz, tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Pueden ser perdonados por la fe en el Señor Jesucristo cuando hay un arrepentimiento genuino y un apartarse de estas prácticas. Por otro lado, tenemos un caso que probablemente ha llegado hasta otros países, donde una mujer que prestó su vientre para llevar el bebé de una pareja de California, a los meses de estar embarazada, se descubrió que el bebé tenía una enfermedad en su corazón, por lo tanto los padres querían abortarlo. Y esta mujer que estaba llevando este bebé en el vientre no pudo cometer un aborto. Ella decidió que no lo iba a hacer y los padres la amenazaron incluso con demandas legales. Y ella, para salvar la vida de este bebé y que pudiera recibir atención médica, se trasladó desde Alaska hasta Texas, hasta Dallas, y el bebé nació en un hospital de Dallas y consiguió un abogado, gracias a Dios, que se ordenara por un juez que este bebé al nacer recibiera atención médica.
y hasta el momento esto sigue en todas las noticias, mientras hay batallas legales y se requiere mucha oración para que este bebé pueda salir adelante, los padres puedan venir a un arrepentimiento, y gracias a Dios por esta mujer que, aún pudiendo sufrir penas legales y financieras, decidió no matar a esta vida que estaba formándose en su vientre, aunque no era directamente de ella. Bueno, queridos auditores, que el Señor les bendiga, y nosotros seguimos adelante proclamando la vida, celebrando la vida y defendiendo la vida. Hasta pronto. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy. No olvide visitarnos en www.profeciashoy.cl para saber más acerca de nuestro ministerio.